Seguimos aquí en el programa y ya le damos la bienvenida al congresista Jorge Rimarachín. Él está en Trujillo y obviamente tenía que estar en línea directa. Buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Usted, usted ya ha sido expulsado del Partido Nacionalista por sus convicciones en este caso, y justamente por esas convicciones está acompañando de cerca la problemática de Cajamarca. Ayer estuvo visitando la laguna junto con los representantes del clero, el monseñor, el arzobispo de Trujillo, Miguel Cabrejo, y también el padre Gastón Garatea. ¿Qué resultado de esa visita? ¿Cómo podemos concluir? Bueno, es positiva esta visita por cuanto permite generar un espacio para que escuchen al pueblo de Cajamarca. El presidente regional con 5 alcaldes distritales del ámbito del proyecto Conga le solicitaron al presidente de la República audiencia para que pueda escuchar la propuesta del pueblo de Cajamarca. Sin embargo, nunca hubo una respuesta. De modo que no es que no quiera dialogar Cajamarca. Cajamarca tiene una posición clara, firme y estamos dispuestos a dialogar. Los padres, tanto el monseñor Cabrejos y Gastón Garatea, están generando este espacio importante que nos va a permitir hacer que el gobierno pueda escuchar la posición de Cajamarca para demostrarle científica, técnicamente, legalmente y socialmente que el proyecto Conga es inviable. A eso iba, y usted justamente tiene el mismo discurso con el padre Marco Arana, que estuvo aquí en el programa. Ha estado el señor Gregorio Santos, también ahí donde está usted, en el lado izquierdo justamente. Ha estado el señor Wilfredo Saavedra también conmigo, y todos tienen el mismo discurso: Conga no va, en resumen, Conga no va. Y yo les decía lo mismo: si ustedes ya tienen claro que Conga no va, ¿qué dialogar con el Ejecutivo y con el Gobierno Central? Justamente de lo que se trata es de que el gobierno encuentre su perfil original de nacionalismo. Lo que se quiere hacer con Conga es entreguismo, es el regalar nuestras riquezas a cambio de migajas, y en pleno siglo XXI, en época de calentamiento global, en época de disminución del agua dulce, generar un ecocidio, destruyendo, desapareciendo de la faz de la tierra 4 lagunas que suman 34 hectáreas de espejo de agua, desaparecer el origen natural de 5 ríos. Eso no lo haría ningún gobierno europeo. Sí. Ningún país en Europa te aceptaría eso. Efectivamente, pero mucho más en la cumbre de Río, que se ha discutido la posibilidad de crear una constitución universal medioambiental para defender justamente el recurso escaso que es el agua. Pero ya se ha hecho un peritaje internacional, se dieron las recomendaciones, y ahora, insisto, con la posición que tienen de que Conga no va, ¿qué función cumplen los facilitadores, no? O sea, los facilitadores tienen la intención de juntar a ambas partes, a las autoridades de Cajamarca y a los del gobierno central, que se sienten en una mesa y de alguna manera lleguen a un punto de coincidencia. Pero si estamos con posiciones... Es una etapa de tranquilidad en Cajamarca, una etapa en la que entra a tallar la iglesia. Esperamos que la iglesia defienda la obra creadora de Dios, como son estas lagunas y los ríos, y allí vamos a encontrar un punto de coincidencia importante. También ya están recordando a la iglesia también, No, es que lo que se pretende hacer en Cajamarca, realmente, como le manifestaba, no lo haría ningún Estado europeo. Se ha dicho muchas cosas. Usted, por ejemplo, habla de los peritos. Sí. Los peritos nos han venido a difundir en el Perú una farsa técnica, académica, científica y legalmente. Y le quiero demostrar algo. Nos dicen que esas lagunas no tienen ningún sistema de filtración, están en una roca impermeable. Serían las únicas. Las otras lagunas que existen en los cerros de Cajamarca, esas sí son, sí tienen permeabilidad. Bueno,
Se ha escrito barbaridad y media en el estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental no tiene ninguna rigurosidad científica y técnica. Claro, ¿Y sabe dónde se demuestra eso? El estudio hidrogeológico no está hecho. Bueno, Y el estudio hidrogeológico recién se va a presentar el 30 de marzo del 2013. O sea, ¿cómo yo puedo aprobar un estudio de impacto ambiental sin un estudio hidrogeológico? ella es entrar al detalle, y eso Claro, es complicado un poco. son Pero detalles. vamos a los facilitadores. La iglesia es la única alternativa que le queda a Cajamarca, o que le queda al gobierno. Si los de la iglesia, en este caso el monseñor Cabrejos y el padre Gastón Garatea, fracasan, ¿ya qué le queda en todo caso al gobierno o a Cajamarca? ¿A quién nos queda acudir? A todo, finalmente a todo el Perú, porque nos hace daño a todos nosotros. ¿A quién acudir? Te voy a demostrar que si Conga no va, no hace daño al Perú. Y esa es la gran mentira que difunden en los medios de comunicación. Pero, ¿qué representa Conga? El Perú no es un país minero. Concreto. El 90% del presupuesto general de la República lo sustentan los peruanos con sus impuestos. La minera solo aporta apenas el 10%. Por lo tanto, no somos mineros. pero 10%. La población para económica, el país. sí, pero le voy a dar otro dato. La población económicamente activa, ocupada en el Perú por la minería, representan ni siquiera el 1%. El 99% está en otras actividades. 20% manufactura, 30% comercio, 30% el agro. Entonces, el Perú no vive de la minería. Esa es la gran mentira que nos pretenden dar. Por lo tanto, lo que debería haber en el Perú, hay dos salidas en el tema Conga, por ejemplo. Uno, ponle impuesto a las sobreganancias a la minera que actualmente ya está produciendo minerales en el Perú. Y tendría el Perú mucha plata. Lo que pasa es que este gobierno, en lugar de ser un gobierno nacionalista, ha resultado ser un gobierno entreguista. Y no hay el impuesto a la sobreganancia. Pero, entonces, claro, ahí tendríamos plata. hay que reconocer, y lo tiene que usted también de alguna manera aceptar, que el sector minero es importante para la economía del país, ¿no? Por supuesto que es sí. importante, al igual que la agroindustria, al igual que Está otros bien. rubros, ¿no? Pero insisto, ¿qué pasa si la iglesia fracasa en el acercamiento? ¿Qué hacer de ahí en adelante? ¿En quién confiar? Mire, acá lo que tiene que hacerse es escuchar al pueblo de Cajamarca. No va a haber fracasos, va a haber un triunfo para el Perú. El hecho de salvar las 4 lagunas y los 5 ríos. Y acá la población de La Libertad debe quedar bien claro que el único responsable de este problema es el Estado. Los gobiernos que hemos tenido, que han administrado el Estado, ellos son los causantes de este problema. ¿Por qué? Porque el Estado es el único responsable para orientar la inversión minera, la inversión externa. Nosotros no estamos en contra de la minería, pero el Estado tiene que decir, hágase minería acá. No se puede hacer minería acá. En una cabecera de cuenca, destruyendo fuentes de agua, sistemas hídricos configurados en millones de años, es una locura. Hay que minar en otras zonas. Esa es responsabilidad del Estado. Lo que pasa es que el Estado pareciera que responde a intereses colonialistas, a intereses externos, de invasores, porque no podemos llamarlo de otra manera, así como nos invadió España en 1532, ahora vienen de Estados Unidos la Newman, ¿y qué le interesa destruir pues ríos, quebradas? ¿Por qué? Porque ellos no son peruanos, pues, y se llevan el oro. ¿No hay detrás una intencionalidad política al oponerse al proyecto minero Conga en Cajamarca? ¿En qué sentido sería la intencionalidad política? El señor Gregorio Santos ya se está autolanzando a la presidencia. Otro ejemplo, el señor Marco Arana consiguió la inscripción de su partido en pleno conflicto de Conga, lo que no pudo hacer cuando no había conflicto, no pudo reunir las firmas. Mira, entonces son dos ejemplos que ya te hacen deslizar. Abono con otro dato más, si es que esa fuera tu hipótesis certera. ¿Sabes qué más? Radio Exitosa abrió los micrófonos, los teléfonos, el otro día con la siguiente pregunta. Si mañana fueran las elecciones,
votarían por Gregorio Santos para presidencia de la República. Y mira que más del 80% de llamadas decían que sí. Entonces, ¿quién lo está lanzando a Gregorio Santos como candidato a la presidencia de la República? ¿Es la clase política que está fracasando? ¿Son los medios de comunicación que quieren hacer ver un interés político? Y ahora, para negarte de plano esa posibilidad de que la protesta estaría sustentada en una intencionalidad política, te quiero revelar lo siguiente. En la reunión que tuvimos la semana pasada con el padre Gastón Garatea y Monseñor Cabrejos en Cajamarca, la población se manifestó en los siguientes términos. Padrecito, le dijeron, esta protesta es nuestra, felicitamos, agradecemos que el presidente Gregorio Santos se haya sumado, pero en Bambamarca, en Hualgayoc, tenemos minería de hace más de 300 años, tenemos ríos contaminados, y le sacaron los pobladores 2 botellas que parecían frugos, botellas amarillentas, y le dijeron, estas son aguas de 2 ríos, del río Maygasbamba y del río Arascorgue Hualgayoc, 2. Y entonces no es que hayan inventado este problema el padre Marco Arana, Gregorio Santos. Hay que felicitar que se hayan sumado a esta lucha del pueblo. O sea, esta es una resistencia del pueblo. Anda, haz una encuesta, o vayamos a un referéndum en Bambamarca, en Celendín, en La Encañada, y vas a ver que más del 90% de la población está en contra de la destrucción de sus fuentes de agua. De modo que el problema no lo inventaron nadie de los dirigentes de las autoridades actualmente presentes en esta lucha. Insisto, a río revuelto, ganancia de pescadores. Protestas en Cajamarca, movilización en Cajamarca, y en todo el Perú. Las figuras políticas tienen una vitrina nacional. Eso es clarísimo. Y en política no hay coincidencias. Lo lógico sería tal vez conveniente que usted, como congresista y político en ejercicio, lo haga, ¿no? Señor Gregorio Santos, renuncie usted a cualquier candidatura en el futuro de acá al 2016. Dígalo públicamente y eso va a legitimar la protesta en Cajamarca. Mire, la protesta en Cajamarca no está guiada por intereses políticos personales o por el derecho que tenga algún líder. Los ciudadanos no solamente somos electores, tenemos el derecho de elegir y ser elegidos. Y allí no hay discriminación, eso es constitucional. Pero no a costa de toda una región. Son millones de soles. Por supuesto que no, pero mira, a ver, ponte en el terreno de que tú te vas a hacer campaña, dices que vas a implementar el programa de la gran transformación, vas a renegociar los contratos mineros, vas a ponerle impuesto a las sobreganancias, vas a defender el agua, y el pueblo vota por ti. Y al día siguiente lo traicionas, haces todo lo contrario. Eso sí es válido. Fue el error de Ollanta y lo está asumiendo. Eso sí es válido. No y digo que cualquier válido. dirigente social, cualquier autoridad, cualquier alcalde, cualquier presidente regional quiera presentarse a la presidencia de la República, eso es inválido. Pero no y si te está demostrando en los hechos, pues. si te está demostrando en los hechos que está cumpliendo su palabra, está haciendo lo que dijo en campaña, oiga, tiene más valor que cualquier demagogo que salga a decir una cosa y hacer otra. Yo pensé que la demagogia se sepultaba con el señor Alan García. Resulta que ya tiene un alumno más, que es el señor Ollanta. En todo caso, y al congresista Jorge Rimarachín, que es consecuente con los ideales y con el programa de la gran transformación, expúlselo, sanciónelo. Ahora, para increíble, pero cierto. Esperemos que de Cajamarca se solucione, esperemos que la intervención del clero, del monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo, y el padre Gastón Garatea llegue a buen término. Esperemos la reflexión, ¿no?, de las autoridades, tanto de Cajamarca como también del Ejecutivo, por el bien de los cajamarquinos. Cajamarca le está pasando muy mal. Son millones de soles lo que está perdiendo. En fiestas patrias ya no figura, por ejemplo, en el canario turístico. ¿Quién va a querer ir a Cajamarca en plena protesta? Pero en fin, eso es lo que se difunde. Esperemos. Pero el Comité Unitario de Lucha está convocando también al turismo, para que los turistas se tomen foto con la manifestación y los turistas puedan ir a visitar las lagunas.
No, de repente se toman una foto para el recuerdo de lo que después ya no existiría en la faz de la tierra. No vendamos, entonces, no vendamos al mundo un Cajamarca violento. No Cajamarca no es violenta. Lo está haciendo. Bueno, dime quiénes fueron los responsables de la muerte. No, al margen de los responsables, las ideas que son muertos. ¿Sabes qué decía la prensa en los canales en Lima? ¿Y sabes qué dijo el comunicado del Ministerio del Interior? Que a los policías lo habían herido de bala. En el hospital donde se atendió a los policías no tenían herida de bala. Sí, efectivamente. Ya, ¿qué más se dijo? De que los manifestantes sí tenían armas y se han matado entre ellos. Oiga, son balas de FAL. ¿Quién usa el FAL? La policía del ejército. Entonces, ¿qué nos quieren vender? Para ir terminando, no vendamos a Cajamarca como una región violenta. No es violenta. El conflicto Cajamarca, no puede... Mira, el día de hoy Cajamarca cumple sus 50 días, ¿no? 50 días cumple el día de hoy en pie de lucha, en resistencia pacífica, y quienes realmente desataron la violencia en Selendín probablemente fueron infiltrados, y yo quiero traer al recuerdo a la libertad lo siguiente. ¿Qué sucedió en Espinar, en Tintaya? Quemaron la Fundación Tintaya, un inmueble, para justificar los 2 muertos, para justificar el estado de emergencia y para justificar la detención del alcalde. En Cajamarca quisieron quemar la municipalidad de Selendín para justificar los muertos del estado de emergencia, y bueno, no pudieron quemarla toda. ¿Por qué? Porque los manifestantes tampoco estaban cayendo en la trampa, ¿no? Y entonces hay que investigar esos casos. Definitivamente tiene que investigar. Vamos un poquito más atrás. ¿Quién quemó el Banco de la Nación en la marcha de los 4 suyos? El Servicio de Inteligencia conducido por Vladimiro Montesinos. Claro. ¿Y quiere saber quién conduce el Servicio de Inteligencia actualmente en el Perú? ¿Ah? Lo conduce el señor Víctor Gómez Rodríguez, ¿ya? Que fue trabajador de Toquepala 16 años, trabajó en Antamina, y son servicio de inteligencia al servicio de la minería. Entonces, y fujimoristas, o sea, ¿por qué no pensar que están haciendo lo mismo? Correcto. Increíble. Sí, efectivamente, para terminar y pregunta final. ¿Salió expulsado usted? Javier Díaz Canseco también está descontento, Rosa Mavila y la congresista Verónica Mendoza, ya tienen para hacer una bancada de oposición firme. Estos días vamos a anunciar, ojalá completemos la nueva bancada, en esas tratativas estamos. ¿Cuánto les falta? Nos falta uno y esperamos que haya más. ¿Quién será? ¿Quién sería? Y en eso estamos en todas esas conversaciones. ¿Lograrán hacerlo? Y esta nueva bancada de hecho va a ponerse al lado del movimiento social en el Perú, para respaldar al pueblo. Queremos que tenga respaldo en el Congreso, y las luchas justas del pueblo tienen que ser respaldadas. El pueblo de Cajamarca y el pueblo peruano defendiendo sus aguas y exigiendo un gobierno para adentro no está loco, está exigiendo algo justo. Congresista, muchísimas gracias. Definitivamente, si arman una bancada de oposición, porque esta vez sería ya de oposición. Sí, y quiero revelarte algo más. Dígame. La bancada del fujimorismo parece la bancada oficialista. Efectivamente. O sea, resulta que el presidente Ollanta ha dado un golpe de Estado al pueblo peruano, porque actualmente gobiernan los que perdieron las elecciones. Increíble. Hay un golpe. Eso ya vamos a revisar los funcionarios, vamos a revisar los ministros. ¿Quién es el premier? Un fujimorista. ¿Quién es el ministro del Interior? Fujimorista. ¿Quién es el jefe del Servicio de Inteligencia? Fujimoristas mineros. O sea, todos ellos hicieron campaña contra Ollanta. Finalmente Fujimori sigue en la cárcel, ¿no? Entonces, si hubiera un gobierno fujimorista, Fujimori estuviera en su casa. Pueden en el transcurso de los próximos días indultarlo. Uy, ni diga. Bueno, yo pediría lo siguiente, que devuelva el señor Fujimori la mitad de lo que ha robado y la otra mitad que lo goce en sus últimos días, pero que devuelva. Y ha robado entre 3.000 a 6.000 millones de dólares al Perú. Congresista, muchísimas gracias, interesantísimo conversar con usted, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias, y al pueblo de la Libertad, a los trujillanos y a todo esta hermosa tierra de la primavera, darles mi saludo de que la nueva clase política que surge en el Perú, como el congresista Rimarachín, como el presidente Gregorio Santos de Cajamarca y los alcaldes distritales del ámbito del proyecto Conga, tenemos firmes nuestras ideas, nuestra convicción, y creemos que la palabra del político debe ser la palabra del hombre, de decir una cosa en campaña y hacerlo en el ejercicio del poder. Debemos sepultar la demagogia, hay que hacer una limpieza pública,
hay que liberar a nuestro pueblo de los demagogos y hay que levantar la moral pública en el Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana, como siempre, 9 en punto de la noche. Hasta entonces.